familia, y hoy nos toca un tema muy, muy importante, ¿cierto, amor? Que es comunicarse. Bueno, les voy a pedir que sigan colocando allí sus mensajes y poder, para que podamos estar conectados y ir orando. Tenemos algunos pedidos para tener hacia el final, para hacer que nos han estado enviando. Amor, ¿es importante o no es importante la comunicación? ¿Qué? ¿Me escucha o no me escucha? Me remite la pregunta. Sí, por supuesto que sí, es importante, es vital. O sea, yo creo que nosotros desde que nacemos somos seres que necesitamos comunicarnos. Porque cuando estamos dentro del vientre materno, ¿cierto? Necesitamos oír la voz de nuestra madre, de nuestro padre, porque se dice que uno ya identifica las voces. Exacto. Entonces, cuando uno nace, ¿cierto? Quiere estar al lado de su mamá y ese apego es muy importante, y el apego es una forma de comunicación. Entonces, nosotros como seres humanos, ¿cierto? Necesitamos establecer comunicaciones efectivas. Bueno, la verdad que es una gran verdad eso de la comunicación, y los consejeros matrimoniales, y uno lo ve en la vida diaria, uno de los mayores problemas en los matrimonios es justamente el problema de comunicarse. Y a través del tiempo muchas veces vamos cada día comunicándonos menos. Una vez un pastor decía que cuando recién uno comienza el matrimonio, uno ve de lejos venir al matrimonio y no ve dos personas, ve una sola. Y dice que después con el tiempo uno ve y dice 1, 2. Después pasa el tiempo y dice 1, 2. Y pasa el tiempo 1 y ya no está el otro. Espero que no nos pase a nosotros. No nos pasa. Entonces, eso mismo va pasando en la comunicación. Al principio conversamos mucho, hablamos, no podemos estar sin comunicarnos cuando uno está en el pololeo, el noviazgo, ¿no es cierto? Habla por teléfono, corta tú, no, y seguimos, ¿no es cierto? Cuando va a dejar a la polola a la casa, no se va nunca, y el papá de adentro de la polola dice, ya, pues hija, éntrese, hace frío. Y para el pololo no hace frío, ¿no es cierto? Para el amor no hay frío, ¿no es cierto? Pero después va pasando el tiempo y nos vamos comunicando cada vez menos. Y pasamos menos tiempo, y de esas cosas vamos a hablar sin lugar a dudas hoy día, que son una realidad. Y vamos a ir a la realidad de nuestra familia, qué es lo que pasa con nuestra familia, ¿no es cierto? Con respecto a esto de la comunicación, y qué aspecto de la comunicación tenemos que tener muy claro nosotros. Y vamos a partir en la Biblia, ¿no es cierto?, que dice, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra comunicación? Y vamos a Eclesiastés 3:1, y dice allí, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. Muy bien. ¿De qué nos está hablando aquí en la comunicación? Bueno, como dice ahí, ¿cierto? Necesitamos un tiempo para comunicarnos. Ese tiempo tiene que ser de calidad, efectivo, y el tiempo que sea necesario. O sea, si yo tengo un problema contigo, por ejemplo, necesitamos tomarnos el tiempo para solucionar el problema. No puedo decir yo, ya mira, a la vuelta conversamos, porque eso aumenta el problema. Claro. Y en un aspecto cuando hablamos de tiempo también es muy importante no solo la calidad, sino cantidad de tiempo. Exactamente. Se ha hablado muchas veces a último tiempo que, sobre todo en la relación con los hijos, el tiempo que dedicamos a los hijos, dicen no importa cuánto, sino la calidad del tiempo. No, el hijo también exige cantidad. Y nosotros para la comunicación necesitamos de tiempo. Y un tiempo a solas, y no con una interferencia, como ya vamos a ver enseguida, pero necesitamos dedicar tiempo y tener un momento. Con los matrimonios jóvenes, con hijos pequeños, a veces ese tiempo no se encuentra. Es muy difícil porque los niños requieren mucho tiempo. El esposo llega a casa de trabajar, la esposa ha estado con los niños todo el día, y ahí vienen las actividades, acostar al niño, bañarlo, hacen el culto, etc. Y después ya cuando están los dos solos, están tan cansados
que cada uno se da vuelta para su lado y no hay tiempo de conversar. Entonces, necesitamos evaluar eso en familia también. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando? Hoy día tenemos la mala costumbre, lamentablemente, de comer, por ejemplo, con la televisión puesta. El momento de las comidas, cuando se puede hacer en familia, es muy importante en la comunicación. Por ejemplo, cuando los hijos llegan al colegio a almorzar o en la tarde, hacer ese momento sin ninguna otra interferencia y conversar. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Qué pasó? Comunicarnos un poquito más. Necesitamos tiempo para aquello. Y vamos a ir a ver algunas consideraciones enseguida, luego, para ir considerando. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar nuestra conversación? Y Proverbios 15:1 nos dice aquí: La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Bueno, aquí otro aspecto, hablábamos del tiempo recién, otro aspecto es... ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo, no es cierto? No. Por ahí en broma dicen a veces los amigos, uy, no fue lo que te dijo, sino ¿cómo te lo dijo? Bueno, la verdad es que si volvemos un poco al video que estábamos viendo al inicio, ¿cierto? La verdad es que cuando yo hablo, yo puedo decir todo lo que yo quiera decir, pero con respeto. Exacto. Y siempre pensando que la otra persona que me está escuchando está de alguna manera, ¿cierto?, descifrando el mensaje que yo le estoy mandando. Entonces, si yo no es lo mismo que yo te diga, ah, sí, sí te amo, a que yo te diga, amor, sí te amo. Claro. Suena diferente porque el primero es así como, ah, ya, soy camote. Claro, o también en los tonos, ¡ya! ¡Si yo te quiero! Claro. Sí, mi forma está diciendo algo contrario a lo que mis palabras dicen. Y a veces dicen también los hechos, como lo hago, como lo digo, a veces tus hechos son tan fuertes que tu voz no la escuchas. Dice. Y también, por ejemplo, cuando tú estás enojado, o sea, no es quien grita más el que va a ganar la pelea. Exacto. Sino que se supone que uno, ¿cierto?, tiene que pensar que tiene que llevar a la otra persona a la calma. Y para poder llevarlo a la calma, tengo que estar yo calmado también. Bueno, eso es muy importante y eso es lo que aquí nos está diciendo, que nuestras palabras tienen mucho que ver con lo que, ¿no es cierto?, la forma en que usamos esas palabras, cómo tienen que ver con nosotros, ¿no es cierto? Y por eso muchas veces también, si estamos airados, a veces es mejor no conversar. Cada uno conoce sus caracteres. Entonces, de repente, a veces en los matrimonios también se puede llegar a un acuerdo, y sabemos, cuando yo sé que me enojo y no puedo medir mis palabras, esperemos un momentito. Y ya vayamos a dar una vuelta con el perro, los que están en el sur pueden cortar leña, no sé, hacer alguna cosa. Y después, cuando ya estamos un poco más calmados, volver a hablar. Porque a veces, lamentablemente también en el fragor de la batalla, que digo yo, ¿no es cierto?, la discusión, a veces decimos cosas que no son bien dichas o de una forma no bien dicha, y eso hiere, y es muy difícil eso, como ayer hablábamos, perdonarlo también. Y sabes que también hay algo importante, que hay que considerar que siempre hay personas a nuestro alrededor que nos están escuchando. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo puedo oírte, ¿cierto?, que tú hablas en voz alta y que dices algo, y yo sé que tú hablas de esa manera, que tu carácter es así, y a mí en realidad no me causa mayor perjuicio. Claro. Pero resulta que hay otras personas a tu alrededor a los cuales sí les puedes causar problemas, los cuales sí pueden, no sé, sentir que tú estás muy furioso. Y lo otro también es qué le enseñamos a nuestros hijos. Porque en la medida, en la forma en que nosotros nos vamos tratando, ¿cierto?, los hijos van mirando y van empezando ellos también a decir, ah, esta es la forma correcta de tratarse, porque ellos nunca van a pensar que sus papás les van a dar un mal ejemplo. Claro. Bueno, eso es sumamente importante en nuestro ejemplo y por eso, bueno, lo vamos a ver en algún momento también. ¿Cómo yo expreso mi cariño con mi esposa o mi esposo? Si nuestros hijos siempre ven que discutimos, que peleamos, que nunca nos hacemos cariño, que nunca nos tratamos bien, tampoco les va a gustar mucho a ellos buscar o tener un matrimonio el día de mañana. Entonces, es sumamente importante también el ejemplo que estamos dando a través de cómo hacemos y la forma, ¿no es cierto?, que nosotros usamos.
ahora en Santiago 1:19 también nos da otro consejo. Y vamos a ver ahí qué nos dice Santiago 1:19. Sí. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar y tardío para irarse. Bueno, aquí nos da un consejo sumamente útil. Primero, pronto para oír, tardío, ¿no es cierto?, para hablar y tardío para irarse. Y yo me acuerdo de un consejo que a veces he dado muchas veces, pero yo no lo uso, lo debería usar a veces. Y tú también. No. ¿Saben? Es un muy buen consejo. Uno tiene que andar con un frasquito con agua. Una vez fue una señora a hablar con un consejero y le dice, ¿qué puedo hacer? Entonces le dijo, mire, cuando su esposo se ponga enojado y hable con usted, tómese este sorbito de esta botella, dice, pero no se lo trague, manténgalo en la boca. Así que ella llegó a casa y tomó el frasquito y cuando el esposo llegó discutiendo, entonces ella tomó pero no lo tragó. Y quería contestarle al esposo. Y no podía. Y no podía porque tenía eso en la boca. Y se acordaba que no tenía que tomárselo. Así que a poco el esposo fue bajando, como no recibió respuesta, fue bajando el tono y fue hablando de otra manera. Y a veces nos pasa eso, como decíamos recién, la forma en que reaccionamos también ayuda a subir el tono o a bajarlo. Y otra cosa que es importante es el tema de escuchar. Y aquí hay una lección bien importante. Amor, ¿cuántas orejas tenemos? Dos. ¿Y cuántas bocas? Una. ¿Qué nos está diciendo eso Dios? Ya en la creación Él está diciendo, mira, yo quiero que escuchen más de lo que hablas. De lo que hablas. Entonces, en verdad, y eso, y veíamos un poco en el video, que es muy importante también la escucha, cómo yo escucho, la escucha activa. ¿No es cierto? Es mirar a los ojos al otro, escucharlo. Muchas veces, sobre todo los varones, cuando están mirando fútbol, ¿no es cierto? O las noticias, o un programa de televisión, y la esposa dice, oye, quiero decir, sí, dime. Y yo sigo mirando, pero háblame, amor, ¿no? Si te estoy escuchando. Y sigo mirando lo que estoy viendo. ¿Qué sensación le doy a la otra persona? Que no me estás escuchando. No. Claro. Porque, por ejemplo, cuando uno está, no sé, cuando está contestando el celular, por ejemplo, y tú me estás conversando, yo en el fondo te estoy escuchando, pero no te estoy oyendo. Porque parte de la importante de la comunicación es lo que yo digo con el resto de mi cuerpo. Exacto. ¿Entiendes? Porque yo puedo estar a lo mejor contándote algo triste que en realidad es triste para mí. Aparte de ser triste, es triste para mí también, pero si tú no me miras, tú no te vas a poder dar cuenta de eso. Entonces es importante que cuando uno conversa, ¿cierto?, se tome el tiempo y se mire a los ojos. Bueno, eso es sumamente importante. Y también descubrir las cosas, como vamos a ver, que están entre líneas, pero que el otro sienta que yo le estoy escuchando. Y también de repente pasa que me cuenta mi esposa algo triste, entonces no es lo mismo que yo estarla mirando, ¿no es cierto?, sino que tomarle la mano o abrazarla, ¿no es cierto?, hacerle sentir que estoy con ella, que estoy sintiendo el problema que ella está teniendo. Y lo otro en esta escucha activa es también descubrir qué es lo que está pasando por detrás. El leer lo que decimos entre líneas, a veces, amor, pero lo que tú me quieres decir, que te sientes triste porque yo levanto la voz o porque yo llego tarde a casa. ¿Qué es lo que me quieres decir? Es decir, la escucha activa implica descubrir el porqué de la conversación, qué está detrás. Claro, lo que pasa es que hay algo importante. Hay algo que escucha activa implica que yo quiero saber de verdad cuál es tu mensaje, no lo que yo creo que tú me dijiste. ¿Entiendes? No como descifrar el mensaje, pero así como yo creo que puede ser. No interpretar tu mensaje, sino que escuchar lo que de verdad tú me estás diciendo. Eso es importante. Y en el escuchar también nosotros cometemos muchas veces un error porque el otro me está diciendo algo y yo no lo estoy a veces escuchando, sino pensando inmediatamente cómo le voy a contestar lo que me está diciendo. No me tomo el tiempo. Claro, no me tomo el tiempo de decir, a ver, me está diciendo esto. Chuta, esto le molestó. Sino que, no, es que tú tienes el problema, no, es que tú estás...
Estoy a la defensiva. Claro, la defensiva, estoy tratando de responder, pero no la verdad de poder escuchar. Veamos otro aspecto que también nos presenta la palabra de Dios y qué podemos hacer para mejorar nuestra comunicación. ¿Y qué nos dice Proverbios 25:11? Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Muy bien, ¿no es cierto? El momento en que conversamos, el momento que decimos las cosas, porque a veces también pasa una cosa y no decimos nada, y después, mira, no. En el momento, a veces cuando sucede algo, yo decirle, amor, tranquila, Dios va a estar con nosotros, o mira, amor, sí, te entiendo, tranquilo. Entonces, eso es muy importante, la palabra oportuna es sumamente importante hacia la otra persona, la manera en que nosotros también, como hemos dicho ya, hablamos y cuánto tiempo gastamos en ese hablar. Ahora, nosotros tenemos algo, la verdad, en la realidad de hoy, especialmente, que nos juega un poco en contra en la comunicación. Y es este aparatito, ¿no es cierto? Y el famoso WhatsApp, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces en el WhatsApp, ¿no es cierto? Vamos diciendo algunas cosas y la vamos comunicando. Amor, fui a comprar. Amor, ¿sabes? El jefe me dijo esto. Amor, y entonces cuando yo llego a casa, ¿De qué conversamos? ¿de qué conversamos? Porque ya conté muchas cosas, pero lo que pasa en el WhatsApp es que yo digo cosas, pero no están reflejados allí mis sentimientos. Exactamente. Eso es importante porque ahora se usa mucho, ¿cierto? Usar los emoticones, entonces uno se siente triste y pone una carita triste, se siente alegre, manda una carita alegre, o uno de repente a uno le pasa que te mandan a decir una cosa y uno le manda una manito hacia arriba, ¿cierto? Entonces, pero eso en realidad es nada. Y lo que hemos logrado con esto es perder lenguaje. Entonces nosotros nos damos cuenta que en algún momento, y en algún estudio que escuché, decían que usábamos X cantidad de palabras y ahora se ha reducido, pero a, no sé, 300 palabras, porque resulta que ya no nos comunicamos en persona, porque antes por último nos llamábamos por teléfono, ¿cierto? Y gastábamos tiempo en el teléfono, pero hablábamos, y ahora no, ahora solamente nos comunicamos a través de la escritura y la lectura. Bueno, yo siempre con los hijos a veces nos pasa y con los más jóvenes, ¿no es cierto? Los jóvenes de hoy, ¿cómo le llaman a los jóvenes? O sea, están todos en la comunicación. A ellos no les gusta hablar por teléfono, ellos solo WhatsApp o el Instagram o las cosas. Entonces, hola, ¿cómo estás? Bien, y te escriben y muy rápido y todo. Y a uno le cuesta, ¿no es cierto? Y aparece en el WhatsApp ahí cuando el papá está escribiendo. Y no llega nunca lee. Y ellos te van contestando y ya, rápidamente. El problema allí, yo siempre le digo, a mí no me gusta mucho eso, porque también no escucho el tono. Claro. Porque tú hablas por teléfono y alguien te puede decir, ¿cómo está? Bien. Y ahí uno ahí sabe que algo está pasando. Exacto. ¿No es cierto? ¿Cómo estás? Bien, papá, mira, me pasó esto, estoy contento, estoy contenta, mira. Y uno va notando ahí que... Pero en el WhatsApp no, se pierde eso. Entonces yo a veces le digo, oye, comuniquémonos, oye, te voy a llamar, papá, no, escríbeme por acá porque estoy ocupado, estoy en una reunión. Entonces vamos perdiendo eso en la comunicación. O lo otro que a mí no me gusta, es que me manden audio, por ejemplo. Sí. Porque es como cuando uno habla por radio. Yo trabajaba antes en el SAMO, entonces uno hablaba por radio, ¿cierto? Apretaba el PTT y hablaba y tenía que soltarlo para que hablara el otro. Pero eso no es una comunicación efectiva, porque una comunicación efectiva es intercambiar ideas, porque tú me puedes decir un audio así tremendo y decirme muchas cosas y yo te quiero decir alguna y tienes que esperar a que yo te grabe otro audio y te lo envíe, ¿entiendes? Entonces yo creo que todavía a lo mejor si es que alguien tiene el teléfono, tiene que llamar por teléfono. Sí, la verdad que es sumamente importante gastar tiempo. Y lo otro, y hoy día también tenemos la ventaja de las videollamadas, el Zoom y otras formas que es mejor. Yo un tiempo que viajaba bastante, nos comunicábamos mucho con mi esposa o cuando ella trabajaba, y durante el día, 2 o 3 veces en la medida que podíamos, hablábamos y nos íbamos comunicando. Entonces es muy importante
eso y no olvidar el tiempo que gastamos. Y veamos también qué otro paso es importante en una buena comunicación. Juan 2:25. 2:25, dice así. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué nos está diciendo aquí, hablando de Jesús, no es cierto? ¿Qué es el conocimiento? Y una cosa muy importante en la comunicación, entonces, es conocerse. Dedicar tiempo para conocernos. Y eso es muy importante también en el noviazgo, en el pololeo. Mi esposa el otro día mencionaba que a veces nosotros conocemos a una persona, un mes, 2 meses, y ya nos vamos a vivir juntos, pero no conocemos de esa persona en tan poco tiempo, porque nos conformamos con conocer lo que piensa en algunos aspectos, cómo es, etcétera, pero sus cosas más profundas, el intercambio entre uno y el otro, y eso solo se da a través de la comunicación, discutiendo temas profundos. A veces hay gente que se casa y después dice, ya, mi amor, vamos a tener unos 5 hijos. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? No, yo no quiero tener hijos, o apenas uno. O decir, mi amor, ¿y cuánto vamos a esperar para tener hijos? ¿Te parece un año? No, todavía tengo que terminar mi estudio, tengo que estudiar el postítulo, el posgrado, el postdoctorado, y después vamos a ver, o quiero viajar. Y recién se empiezan a dar cuenta que van por caminos distintos. Bueno, ahí es cuando la Biblia dice que no hay que unirse en yugo desigual. Y para que el yugo sea igual, hay que conocerse. Entonces, probablemente muchos el otro día vieron televisión y mostraban cómo en el yugo, porque de ahí viene la palabra, ¿cierto? Había un buey enyugado que era el que sabía caminar con el yugo. Y para que el otro aprendiera, lo enyugaban con él, para que él aprendiera los dos a hacer lo mismo y a ser dirigidos para el mismo camino, digamos. Y se notaba que el que no quería tiraba y tiraba, ¿cierto? Porque quería ir hacia otro lado. Y eso es lo que pasa. Porque cuando es importante, y no solo en el matrimonio, sino que en todo tipo de relaciones que nosotros establecemos, las relaciones de amistad, en todo lo que implique afecto, ¿cierto? Es importante establecer relaciones con personas que caminan y que piensan y que quieren más o menos lo mismo que nosotros queremos, sobre todo en el matrimonio. Porque hay que recordar que nosotros estamos formando una familia, y esa familia, los que van a sufrir de alguna manera son los hijos, porque no van a saber para qué lado ir, porque tú vas por un lado y yo voy por otro lado. Exacto. Bueno, aquí vamos a hacer una tarea. ¿Se acuerdan la otra vez le pedimos una tarea que ustedes pudieran hacer? Bueno, aquí la vamos a hacer. No vamos a contestar la tarea nosotros en público como el otro día, porque hay cosas que pudieran ser que no es para horario, ¿no? Entonces dice, ¿sabe usted cuáles son las cosas que a su cónyuge más le gusta hacer? Y las que menos le gustan, haga una lista. Y después júntense. Yo puedo decir algo que no me gusta. ¿Sí? Planchar. No le gusta planchar. Pero usted plancha. Sí. Y yo muchas veces también plancho y ella me dice, no, yo voy a planchar. Amor, yo sé que no te gusta, déjame a mí planchar. Ustedes me ven, yo ocupo camisas habitualmente, así que tengo una gran cantidad de camisas y hay que planchar las camisas. Y no es tan... Lo hace muy bien, ustedes ven, estoy estiradito. Pero no le gusta planchar. Pero yo sé que no le gusta planchar. Pero una buena plancha soluciona la mitad. Sí, eso. Pero busquen ustedes, hagan la lista, hagan el ejercicio y se van a encontrar con alguna sorpresa. Pero mucho eso no es así, o es una forma también de podernos ayudar a comunicar mejor al conocernos. Y también, otra cosa muy importante, que la comunicación no solo qué se dice, sino es cómo se dice. Y por eso antes de molestarnos, por algo que nos dijeron, tratemos de entender lo que el otro me está diciendo, y lo que decíamos recién, que se trata de leer entre líneas. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué está enojado la persona? Y a veces nosotros reaccionamos frente al enojo del otro, pero no reaccionamos por qué se enojó, no nos preguntamos, sino por qué se enojó tanto entonces. Entonces, esa tarea no la hacemos. Y como hemos dicho ya varias veces, tampoco podemos minimizar lo que el otro siente o la reacción del otro.
le está poniendo mucho color, no, la verdad que pucha, es demasiado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en qué es lo que el otro me quiere transmitir, qué es lo que el otro me está diciendo realmente. Y si yo no lo puedo entender, le pregunto, amor, lo que me quieres decir es esto, lo que tú estás pensando es esto, lo que te dolió es esto. Entonces, de esa manera vamos a tener una comunicación más rica y efectiva, ¿no es cierto?, uno para el otro. Y también, si un día uno pierde el control, no, nunca lo perdemos, ¿no es cierto? No, jamás. Jamás. Bueno, muchas veces podemos perder el control. ¿Y cuál es el consejo de Primera de Juan 1:9? Dice así: si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para que perdone nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, aquí viene lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Lo que habíamos hablado los otros días, de perdonar. Entonces, y de darnos cuenta también que nos equivocamos. ¿Saben? Muchas veces, a veces nosotros lamentablemente somos orgullosos, pero también tenemos que reconocer que nos equivocamos. Y a veces con los hijos. Uno a veces piensa que va a perder autoridad o que va a caer del pedestal con los hijos. No, cuando uno pide disculpas, perdón, el hijo lo aprecia más todavía. Es una forma de enseñar, porque bueno, no somos dueños de la verdad absoluta. Y sobre todo en cuanto a las relaciones, como decíamos, ¿cierto? Tenemos una carga de crianza diferente que por lo tanto nos lleva a pensar diferente y a ser diferente. O sea, por ejemplo, yo siento que nosotros dos nos parecemos mucho, muchas cosas, que nos gustan muchas cosas, pensamos casi lo mismo. Sí. Pero casi lo mismo. Casi, sí. ¿Entiendes? Porque imposible que pensemos lo mismo. O sea, nadie, ni los gemelos idénticos piensan lo mismo, entonces es imposible. Bueno, yo siempre he dicho que es difícil, digamos, nunca me imaginé que iba a encontrar una persona que pensara tan parecido a mí. Y yo con mi esposa me pasa eso. Lo digo de verdad. Sino que es una realidad. Pero también tenemos algunas diferencias bastante diferentes, marcadas, ¿no es cierto?, en algunos aspectos, en la forma de actuar y todo, porque ella es mujer y yo soy hombre. Acuérdense ustedes, nunca lo olviden. Los hombres somos de Marte y las mujeres de Venus. Dios nos hizo así. Pero es muy importante reconocer cuando nos equivocamos y pedir perdón. Y cuando pedimos perdón, el otro también diga, sí, mamá, está bien. Y no ser orgulloso, no, esta vez si no te voy a perdonar, ya es la última, ¿hasta cuándo? Y acuérdense lo que decíamos ayer del perdón. Pedro le dijo a Jesús, perdonaré hasta 7. ¿Y cuál le dijo? 70 veces. 490 veces. Así que difícilmente uno le puede decir a su cónyuge que es la última vez que lo puede perdonar porque hay mucho tiempo más para perdonar. Y vamos a ver ahora qué tiene que ver Dios con la comunicación y nuestra familia, ¿no es cierto? Vamos a ir ahora al punto de Dios con nosotros. ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? ¿Qué tiene Dios con nosotros? Y vamos a ir también, Dios quiere comunicarse con nosotros. Y Él ha dado 2 elementos muy importantes para la comunicación. Uno es la oración. Y vamos a hablar de eso. ¿Cómo yo puedo hablar con Dios? Y Él dio un medio que se llama la oración. Y segundo, ¿cómo escuchamos a Dios? ¿Cuándo Dios nos habla a nosotros? Porque la comunicación es de 2 vías. ¿No es cierto? Si yo siempre hablara y no dejara a mi esposa hablar, no sería comunicación al final. Pasa muchas veces. Pero al revés también. Sí, también. Entonces, ¿cuándo escuchamos a Dios? Bueno, también está la Biblia, donde Él nos habla a nosotros. Y vamos a ir viendo algunos aspectos que son importantes. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la oración primero? Y en Primera de Pedro 4:7, allí Dios nos dice... Dice así: sed pues sobrios y velad en oración. Muy bien. Esto, ¿qué nos está diciendo aquí en esto de velar en la oración? Que nosotros podamos pasar tiempo en la oración. Así como recién hablábamos que es importante el tiempo en la comunicación, dedicar tiempo a orar con Dios. Dios desea que nosotros nos comuniquemos con Él. Y uno puede decir, pero si Dios sabe lo que me pasa, Dios sabe hasta lo que yo pienso. Pero no es lo mismo
que Dios lo sepa, que lo escuche de mí, porque eso crea dependencia con Dios y confianza también con Dios, como vamos a ver. Otro texto es Mateo 7:7. ¿Y qué nos dice allí? Así. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Muy bien. Allí encontramos entonces este versículo dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis. Es decir, cuando yo oro, ¿qué confianza puedo tener? Que voy a tener una respuesta. Exacto. Que puede no ser la que yo quiero, pero va a ser una respuesta. Bueno, eso es muy importante porque a veces nosotros pensamos que Dios siempre te responde como yo quiero. Cuando un niño viene a pedir permiso, por ejemplo, mamá, quiero ir al frente a jugar con él, y tiene tareas que hacer o otra cosa, y uno dice, no, no vas a ir porque tiene... El niño puede salir afuera y decir, mi papá no me respondió. No, hubo una respuesta, pero no la que él esperaba. Exacto. Entonces a veces Dios nos dice sí, otras veces nos dice no, otras veces nos dice espérate. Claro. Entonces, pero yo tengo que tener esa confianza, por eso la oración es importante, porque crea confianza con Dios. Confianza en Dios. Entonces, saber que Dios finalmente me va a contestar y me va a ayudar. ¿Y qué nos dice Primera de Tesalonicenses 5:17? Dice así, orad sin cesar. Muy bien, cortito el versículo. Pero ¿cuál es la idea? ¿Yo voy a estar de rodillas todo el día puro orando? No, no significa eso, porque orad sin cesar, yo puedo estar con un pensamiento en mi corazón siempre, que es la comunicación que tengo con Dios. Y también puedo establecer horarios de oración. Y lo otro es la actitud que yo tengo con Dios. Cuando yo voy a tomar una decisión, primero le pido a Dios. Hay muchas veces que yo hago oración en el momento, incluso en cosas tan simples como en elegir un producto u otro, a veces. Digo, Señor, ¿será mejor este o este? ¿O qué es mejor, gastar aquí o gastar allá? Y también yo voy, entonces voy haciendo parte a Dios de tu vida de mi vida diaria, y eso implica la oración. Y veamos también qué nos dice en Daniel capítulo 6, versículo 10, ¿no es cierto?, sobre la oración. Y cuando Daniel supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaba hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de Dios como lo solía hacer antes. Muy bien, aquí nos habla, no sé, el hecho cuando hubo un edicto en el reinado donde estaba Daniel, que solo había que orar al rey, y él tenía la costumbre de orar siempre. ¿Cuántas veces al día oraba Daniel? 3 veces. Entonces es muy importante orar en la mañana, a mediodía y en la noche. O sea, yo creo que es como lo mínimo que uno puede orar. Claro. Ojalá tener una permanente oración con Dios, pero dedicar tiempo, acuérdense ustedes que un factor importante de la comunicación es tiempo, y con Dios también tenemos que dedicar tiempo para la oración. Y en Santiago 5:16 nos dice algo más también de la oración. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Es decir, yo en la oración puedo encontrar solución a mis problemas. Exactamente. Hay poder, no porque la oración en sí sea poderosa, sino que la oración me conecta ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Entonces, al conectarme con Dios, que es la fuente del poder, tengo solución a mis cosas. Por eso es importante dedicar ese tiempo también para con Dios. ¿Y sabes qué es importante? Que también, a lo mejor, estoy hablando de que desde el punto de vista científico, muchas veces se aconseja la oración a los enfermos, por ejemplo. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque genera fe. Y la fe produce esperanza, ¿cierto? Entonces, nosotros cristianos que creemos en Dios, sabemos que Dios nos escucha. Y las personas cuando están en un momento de dolor, necesitan sentirse escuchadas y acogidas por alguien. O sea, yo como enfermera, ¿cierto? Muchas veces no digo que el medicamento no sea efectivo, pero parte siendo la atención efectiva cuando uno parte tocando al paciente.
Entonces, cuando uno parte haciendo que la otra persona se sienta, que uno está compadeciéndose, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto?, de su aflicción, que uno se hace parte de eso, que es empático. Exacto. Bueno, veamos otro aspecto también con respecto, ahora veamos lo que, lo que Dios dice acerca de su palabra. Entonces, estamos hablando de la importancia de hablar con Dios, yo hacia Dios. Ahora veamos la importancia de escuchar a Dios. ¿Y qué nos dice allí? Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, aquí es muy importante que nos dice que la Biblia es verdad. Es decir, el consejo que yo voy a buscar en la Biblia es importante porque es la verdad. Sobre todo en un mundo hoy día donde dicen que la verdad es relativa, que todo es relativo, y entonces nos olvidamos que la verdad está en la Biblia y es absoluta. Entonces yo puedo ir con confianza a la Biblia porque voy a encontrar allí verdad. ¿Qué otra cosa importante, no es cierto, encontramos en la Biblia? En Romanos 15:4 nos dice... Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos la esperanza. Muy bien, aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, cada uno dice, no, la Biblia es muy antigua, tiene cosas pasadas. Es cierto, pero esas cosas son muy actuales para nosotros, los consejos de la Biblia son muy actuales. Y dice que esas cosas fueron escritas, ¿no es cierto?, para la consolación de nosotros, para enseñarnos, ¿no es cierto?, para nuestra enseñanza. Para que tengamos esperanza. Y finalmente para tener esperanza. En un mundo tan desesperado como el nuestro, desesperanzado como el nuestro, tenemos a la Biblia que nos puede dar y otorgar esperanza. Otro aspecto importante está en Romanos 10:17. Romanos 10:17. ¿Cómo vamos ejerciendo, ¿no es cierto?, la fe? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hay mucha gente que a veces me dice, pastor, que yo no tengo fe. O gente que incluso atea. Muchas veces me dice, me gustaría tener la fe de usted, o me gustaría creer como usted. Bueno, hay una solución. Estudiar la Biblia. Exactamente. En la Biblia voy a tener fe. En la Biblia el oír por oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, voy a encontrar allí solución a este problema y voy a poder ejercer mucho más mi fe. Entonces, bueno, hemos aprendido esta noche, ¿no es cierto?, que fuimos creados con la capacidad de comunicarnos y Dios quiere comunicarse diariamente con nosotros. Entonces, no olvidemos este aspecto sumamente importante. Dediquemos tiempo a comunicarnos. Gastemos tiempo, juguemos juntos, también es comunicación. Salir al aire libre. Cuando veíamos esto, lo que más nos gusta, no nos gusta, conversábamos con mi esposa, que lo más nos gusta a los dos es salir, conocer lugares, pasear. Recuerdo yo una pequeña anécdota. Hace un poquito más de un año nosotros habíamos venido a Punta Arenas de vacaciones, sin saber que íbamos a estar viviendo a los 6 meses aquí en Punta Arenas. Seguramente no hubiéramos hecho ese viaje si lo hubiéramos sabido. Y nos demoramos en llegar aquí desde el día que salimos de Santiago hasta acá, unos 10, 11 días de viaje, porque fuimos paseando. Bueno. Vinimos en auto, sí, vinimos por tierra. Pero primero llegó nuestra hija en avión, así que la tomamos aquí en Punta Arenas y nos fuimos a Puerto Natales, y después, unos días después, llegó mi suegra y nuestro hijo también aquí a Punta Arenas y nos juntamos los 5. Pero cuando fuimos a buscar a mi hija, ella venía de Santiago y nos fuimos hacia Puerto Natales, ella venía un poquito cansada, así que conversamos un poquito, pero luego ya quería dormir. Y el viaje, ustedes saben, de Punta Arenas a Puerto Natales demoró un poco. Y nosotros nos pusimos a conversar con mi esposo. Y nuestra hija nos dice de repente, ¿cómo es posible? Dice, llevan 10 días solo, 10 días en el viaje y todavía siguen conversando. ¿De dónde sacan temas? Bueno, gracias a Dios, una cualidad que tenemos, que hablamos mucho, nosotros conversamos, a veces las horas largas de viaje que tenemos,
y nos hablamos, a veces dormimos un poco, ella me cambia, que maneja, yo duermo, después ella duerme un poco, pero mucho conversamos, y mi hija se reía, y nos decía, pero ¿cómo? Yo no entiendo. Decía, bueno, es muy importante porque uno disfruta de la comunicación, y en eso va transmitiendo la esencia de uno. No hay mejor cosa para conocerse que hablar y decir las cosas con amor, con cariño, pero es muy importante. Hoy día cada vez nos comunicamos menos, porque tenemos menos tiempo para comunicarnos. Y una cosa buena, hoy día yo en la mañana en el sermón hablaba de que Dios nos había encerrado para prepararnos espiritualmente, para tener más tiempo para estar con Dios. Y entonces también yo lo invito a que usted pueda gastar tiempo en comunicarse con sus seres amados, con su familia. Juegue con sus hijos. Descubra qué les gusta a ellos, qué sueños tienen. A veces ni siquiera nuestros hijos los conocemos. Y tenemos que gastar realmente tiempo. ¿Cuál es el sueño de ellos? Entonces, muy importante, no olvidemos esta comunicación. Sí. Hay algo importante que quería decir, y es que este tiempo que estamos pasando encerrados, ¿cierto? Lamentablemente, yo he visto algunas cosas tristes, porque para algunas personas nos hemos visto obligados a estar encerrados juntos. Entonces, como que de repente, ¿cierto? Como la comunicación diaria era tan superficial, así como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Hiciste las tareas? ¿Cómo está el almuerzo? Como nada es profundo. Cuando nos vemos obligados a estar encerrados, ¿cierto? A compartir, nos damos cuenta que en realidad no nos conocemos. Y nos empezamos a caer mal. Nos empiezan a caer mal las actitudes del otro, porque en realidad nos damos cuenta que es una persona completamente desconocida, y eso pasa con los hijos, pasa con todas las personas que están dentro del hogar. Yo, por ejemplo... ¿Te caí mal yo ahora? No. Yo, por ejemplo, me he extrañado que dicen tanta tarea que le dan a los niños. Y uno ha hablado con los profesores y es mucho menos de lo que los niños habitualmente aprenden. Pero lo que pasa es que ahora soy yo la responsable de ver que hagan esa tarea. Entonces, nos cuesta ponernos a asumir otras tareas que no son las habituales, y también nos cuesta restablecer, diría yo, las relaciones. Porque ¿qué pasa? Pasa que como pasamos tanto tiempo separados, somos realmente desconocidos, porque en el fondo yo no sé lo que piensa mi hijo, por ejemplo, respecto a un determinado tema. Yo no sé, porque no me doy el tiempo de conversar con él. A ver, amor, ¿qué piensas tú respecto, no sé, a la amistad? O no sé, a otra cosa, ¿entiendes? Pero no tenemos tiempo para eso. Y ahora que tenemos el tiempo obligado, yo creo que es una muy buena oportunidad que nos está dando la vida. Exacto. De poder reencontrarnos como familia, de reencontrarnos como esposos, de reencontrarnos con nuestros padres, con todos los que están alrededor. Porque de verdad, por ejemplo, nosotros tenemos a nuestros hijos lejos de nosotros. Muchas familias, ¿cierto?, están todos juntos. Nosotros tenemos nuestra hija en Santiago, mi hijo está en Puerto Vara, y yo lo único que quiero es salir de aquí y abrazarlo. Y mucha gente que lo tiene dentro de su casa no establece los lazos de afecto. Este es el momento de establecer lazos afectivos que sean buenos, de buena calidad. Establecer relaciones afectivas en la familia. Exacto. Porque si no es ahora, va a ser nunca. Bueno, es muy importante eso, y aprovechemos este tiempo que tenemos para poder restablecer algunas cosas y también arreglar aquellas que tal vez no andaban muy bien. Hay una cita de Elena de White, ¿no es cierto?, en Palabra de Vida del Gran Maestro, que dice: hemos de acostumbrarnos a hablar en tonos agradables, a usar un lenguaje puro y correcto, y palabras bondadosas y corteses. Las palabras dulces, amables, son como el rocío y la suave lluvia para el alma. La Escritura dice de Cristo que la gracia fue derramada en sus labios para que pudiera hablar en sazón, palabra alcanzado, Isaías 54. Y el Señor nos insta: sea vuestra palabra siempre con gracia, para que dé gracia a los oyentes, Colosenses 4:6 y Efesios 4:9. Y llegó el momento del desafío, ¿no es cierto?, el desafío en familia.
¿Y cuál es los dos desafíos de hoy? El primero, con la ayuda de Dios queremos poner en práctica una buena comunicación en nuestro hogar. Ahora aprovecha el tiempo y mejore esa comunicación, conversen, pregúntenle a los hijos qué ellos quisieran de nosotros, qué es lo que nos hace falta, qué esperan ellos. Entonces, mejoremos nuestra comunicación. Y en segundo lugar, nuestro segundo desafío, deseamos comunicarnos con Dios diariamente por medio de la lectura de la palabra y de la oración. Mi amigo, yo lo invito a que gaste un tiempito. Usted puede comenzar por la lectura de los salmos, de proverbios, de los evangelios, que es fácil de entender, para ir conociendo lo que Dios tiene. Y usted lea un pequeño párrafo y pregúntese, ¿qué me quiere enseñar Dios aquí a mí? ¿Qué me está diciendo? Y hable con Dios. La oración no es un rezo, la oración es lo que yo tengo en el corazón. La oración, dice Elena White, que es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Y eso es muy importante. Usted cuando de repente se cruza en la calle con la gente y le pregunta, ¿y usted cómo está? ¿Qué contesta uno? Bien. Bien. Pero cuando se encuentra con el amigo, con la amigui, ¿no es cierto? Que se cuentan todo esto. Oye, Flaquita, ¿cómo estás? Mal, mira, tuve problemas, mi hijo aquí o mi... Y uno cuenta lo que le está pasando realmente. Bueno, lo mismo tiene que hacer con Dios. Lo mismo tiene que hacer con Dios. Hable con la familia también. Y hablar con Dios y contarle. A veces nosotros hemos tenido un mal día, tenemos muchos problemas y llegamos amargados y todo. Y al final y le decimos a Dios en la oración, Dios, gracias por el lindo día de vida que me diste. Y la verdad que no fue lindo. Que no fue lindo. Entonces, no fue tan... Entonces decirle, Dios, ¿sabe? Ni siquiera voy a hablar contigo, estoy enojado, me pasó esto otro. Eso es verdadera comunicación. Y Dios escucha esa oración. Y dice la Biblia que va a contestar esa oración. Y nos va a traer paz al corazón. Cuando uno ora, cuando uno derrama su corazón a Dios y deja las cosas en Dios, realmente trae una paz que nada más ni nadie más puede dar. Así que yo lo invito a que practique tanto la oración como el estudio de la Biblia con la ayuda de nuestro Dios. Y vamos entonces ahora a cantar, ¿no es cierto? Y vamos a cantar un hermoso himno que nos habla de la... Vamos a rellenar un poquito mientras Sí. se reinicia. No, está bien, aquí. No, pero el tema era el dedo. Muy bien. Vamos a ir a cantar El Jardín de Oración. Un hermoso himno que nos habla también de la oración. Así que los invito a... Cristo en santo reposo, levantó sobre la donde el alma se encuentra con Dios, a mi vida el Señor y escucho su voz en la hora de la oración. Un verde eterna veo donde Dios anida bendición. Es el Espíritu de Cristo espera, el bendito rincón de oración.
donde el alma se encuentra con Dios. Allí vive el Señor y escucho su voz y palabra de la oración. Hay un mundo a mi sol ofrecer, mis penurias y necesidad. Anhelo sobre el cielo florecer, mi copa se remozar. Medio jardín y el jardín de oración, donde el alma se encuentra con Dios. Allí vive el Señor y escucho su voz en la hora de la oración. Es sencillo a Cristo de vida, ignorar su camino. Es sencillo de la confianza, se recoge con fe y devoción. Oración, donde el alma se encuentra con Dios. Allí vive el Señor y escucho su voz en la hora de la oración. Por ahí teníamos este hermoso himno que nos habla de la oración y ojalá que nosotros podamos practicar cada día la oración. Y hablando de oración, tengo algunos pedidos que quiero mirar primero aquí en el chat, a ver si la vista me acompaña. Y tenemos aquí algunos... Vamos a agrandarlo. Bueno, a ver los pedidos ahí. Entonces, Eleno, bueno, tenía... Bueno, saludar a... él sí quiere saludar a su sobrina Emily, ¿cierto? Que está conectada, que Dios la bendiga. No, él sí también nos pide la oración, que esté con cada uno de nosotros, y también por una pareja, ¿no es cierto?, por lo que ella quiere mucho, se llaman Kuzmi y Yesu, parece, en la oración. Tengo la idea un poco chica acá. Y Raquel Busto, ¿no es cierto?, nos pide bendiciones para todos, nos dice, y quisiera pedir si pueden orar por el hermano Sergio Alejandro. Tiene muchas necesidades, ¿no es cierto?, su corazón, y ahora desea que podamos orar por él y pedir la bendición. Así que vamos a estar orando por esos pedidos también. No olvidemos cada uno de estos pedidos para que Dios les pueda acompañar a ustedes también. Así que vamos a orar ahora para despedir nuestra reunión. No olvidemos, mañana continuamos a las 20 horas hora de Magallanes y 19 horas resto del país. Así que les esperamos para continuar el día de mañana. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu amor y bendiciones. Te rogamos por los pedidos que se han expresado, por las inquietudes que las personas tienen, Señor, por esa pareja de pololo, por los familiares que están enfermos, por los amigos, Señor. Te pido que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos, especialmente las personas que están con COVID-19, tú las cuides, las protejas y puedan restablecer su salud por sobre todas las cosas, Señor. Te rogamos también por el personal de salud, que cada día está con más complicaciones, infectado, tú puedas ayudarles y puedan ellos seguir realizando la obra tan hermosa que hacen de salvar las vidas, Señor, a riesgo de la misma, Señor.
Tú cuídales, protégeles, síguenos bendiciendo y mañana podamos estar nuevamente conectados para predicar tu palabra. Dirígenos y guíanos. Por Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, les acompañe y nos vemos Mañana. mañana. El Señor les bendiga mucho. Eso, denle un besito a su esposo también, salúdense y nos vemos mañana a las 20 horas. Muchas gracias por habernos acompañado, el Señor les bendiga. Vamos a poner aquí la pantalla para que puedan, los que deseen saludarse, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien, ahí está la hermana Pati, ya mejor. Anita María. Anita María, el Señor les bendiga. Allí está Paula, nuestro hermano Jaime, ¿no es cierto? David y Elizabeth, el Señor les bendiga. Marco, Juanito, hola, bienvenido a la familia Mancilla, ahí están todos, en patota, como digo yo. Elsie, Adonías también, allí, ¿no es cierto? Aquí está también la mitad de la otra familia Mancilla, Pablo ahí. También está Jonathan, Mario por allí, tengo también a Nancy, tenemos a Francisco, a María de la Luz, ¿no es cierto? Y Orlando, saludo, a Emily, ¿no es cierto? Así que un gusto tenerlos a ustedes, que Dios les pueda acompañar y podamos seguir conectados el día de mañana. Señor les bendiga, que tengan una bonita noche, adiós.